La gracia del Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros, amados hermanos. En esta ocasión tenemos la oportunidad y gran bendición de acercarnos a la palabra de Dios para meditar y reflexionar en el Salmo 16. El Salmo 16 es uno de los salmos más hermosos y más bellos de la Biblia, especialmente por las expresiones que en ella se contienen de la confianza en Dios. Este salmo nos recuerda las bendiciones que tienen aquellos que confían y esperan en Jehová. En este salmo se expresa una decisión fiel de seguir con todo el corazón a Dios. Tenemos ante nosotros un cántico de resurrección. En este salmo podemos ver la vida de nuestro Señor Jesucristo de una manera poética, ya que se habla acerca de la muerte de Cristo, se habla de la resurrección de Cristo y de la ascensión de Cristo. En el Nuevo Testamento, este salmo ha sido citado más de una vez. Así dice el Salmo número 16, Mictán de David. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Dijiste, oh alma mía, Jehová, tú eres el Señor. Mi bien a ti no aprovecha, sino a los santos que están en la tierra y a los íntegros, toda mi afición en ellos. Multiplicaránse los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi parte y de mi copa. Tú sustentarás mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseñan mis riñones. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Alegróse por tanto mi corazón y se gozó mi gloria. También mi carne reposará segura. Porque no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, hartura de alegrías hay con tu rostro, deleites en tu diestra para siempre. Amén. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, te alabamos y te bendecimos, porque nos concedes a través de la Biblia, tu santa palabra, la oportunidad de conocerte cada día más, la oportunidad de ser instruidos y enseñados por ti, quien eres nuestro Maestro y nuestro Salvador y Dios. Te rogamos que ilumines a través de tu Espíritu Santo nuestras mentes y corazones, de tal manera que aprendamos de ti. En Cristo nuestro Salvador te lo rogamos. Amén. Lo primero que llama la atención de este salmo es la palabra Mictam, lo cual aparece también en otros salmos, como es el 56 y el 69. Algunos han llegado a creer que esta palabra viene a ser una referencia a un poema o a un himno. Sin embargo, al referirse David y llevar el título Salmo de David, algunos llegan a afirmar que Mictam de David puede traducirse de la siguiente manera: joya dorada o de oro. Y creemos que esta traducción en realidad es muy cercana a lo que realmente significa la palabra. Podríamos llamarle a este salmo de David la joya de oro de David, porque en este salmo David estaba mirando a aquel que vendría de su propio linaje, quien podría decir: este es mi
Salvador, esta es mi salvación. Este salmo es considerado como uno de los salmos mesiánicos, y en el orden en el que se encuentran los salmos, este sería el tercer salmo mesiánico. El primero sería el Salmo 2, el segundo el Salmo 8 y el tercero sería el Salmo 16. Para poder comprender mejor el contenido y la enseñanza de este salmo, vamos a dividir este salmo en dos partes. La primera parte, el Salmo 16, versículo 1, que nos habla acerca de la oración de David, cómo es que él ora ante Jehová. Y la segunda parte, va a ser del versículo 2 hasta el versículo 11, donde se nos habla acerca del testimonio de David, quien a su vez vamos a dividir en un testimonio que David nos da acerca de su comunión que él tiene con Dios, y un testimonio de David, quien confía en Jehová. Vamos a ver primeramente entonces la oración de David. El versículo 1 dice: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Guárdame, presérvame. Como un cuerpo de guardianes que rodean a un monarca y lo protegen. Guárdame, como los pastores que protegen a sus rebaños. Uno de los grandes nombres de Dios es el guarda de los hombres, de acuerdo a Job, capítulo 7, versículo 20. Y este oficio de gracia que tiene el Padre se ejerce hacia nosotros a través del mediador, a través de Jesucristo. Había sido prometido al Señor Jesús en palabras claras que Él sería guardado y protegido por su Padre. Y esto se aplica a los verdaderos creyentes, quienes vienen a ser guardados por Dios. Notemos que el salmista viene ante la presencia de Dios para suplicar que lo guarde. ¿Y a quién más podría acudir? ¿Habrá acaso alguien en la tierra, en el cielo, en la mar, en el universo que pueda guardarnos? Solamente Dios. Esta es una de las peticiones más frecuentes de David. Y es una de las peticiones más frecuentes que los cristianos hacemos ante nuestro Dios: guárdame, protégeme, cuídame. Parecen ser oraciones constantes de David y de su pueblo. David tenía claro, y nosotros también lo tenemos, que solamente el Dios vivo y verdadero puede guardarnos. Es un grande privilegio y una gran bendición estar en las manos de Dios. Veamos ahora el testimonio de David. Y primeramente un testimonio que tiene que ver con su comunión con Dios. Dice así de los versículos 2 al 4. Dijiste, oh alma mía, Jehová, tú eres el Señor, mi bien a ti no aprovecha, sino a los santos que están en la tierra, y a los íntegros, toda mi afición en ellos. Multiplicaránse los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Rendirse por completo a Dios, sin duda alguna, siempre traerá beneficios grandes, enormes, incomparables. El ser humano en la presencia de Dios tiene asegurada la protección, el cuidado, la defensa y la salvación de los enemigos. El creyente tiene asegurada la provisión y sobre todo el amor de Dios, que es maravilloso.
Si Dios es nuestro, es decir, nuestro Dios, en atención a esto entonces debemos ser como Él es. Los hijos de Dios participamos de la naturaleza de Dios, porque si Él es amor y ha derramado amor en nosotros, entonces nosotros sabemos amar. Dios se deleita en los íntegros y en los santos de la tierra, que no son otros que los hijos de Dios, a pesar de sus imperfecciones, a pesar de que en ocasiones pecan. Bueno, estas personas que se benefician de la obra de Jesucristo, los cristianos que nos beneficiamos de la obra de Cristo, tenemos que recordar, nunca olvidar que si Dios está con nosotros y nosotros ahora pertenecemos a Él, debemos nosotros dar evidencia ante los demás de su amor, de su gracia y de su misericordia. Se dice que un rey de los Dravos, de nombre Ingo, en una fiesta oficial donde se encontraban sus nobles, él decidió que sus nombres fuesen relegados y trajo a cristianos pobres para que se sentaran en su mesa. Bueno, este rey fue muy criticado, muy señalado, pero ante el asombro de todos, él dijo que consideraba a los cristianos, aunque pobres, como el mayor ornamento de su mesa y una compañía más digna que la de los mayores nobles, quienes no se habían convertido a la fe cristiana. Porque estos, los nobles que no se habían convertido a la fe cristiana, irían al infierno, al tormento eterno, en tanto que los pobres cristianos, humildes y sencillos, serían su consuelo y serían sus compañeros en la presencia de Dios. Amados hermanos, ¿cuántos de nosotros en charcos sucios, en charcos que no tienen un aspecto nada agradable, sino antes son desagradables, en una noche de estrellas podemos contemplar en esos charcos el reflejo de las estrellas? Bueno, de la misma manera los cristianos, aunque nos encontramos aquí en este mundo y para el mundo podamos ser despreciables, para el mundo podamos ser de lo peor, como los charcos, sin duda alguna nuestra ciudadanía está en los cielos, como las estrellas, y algún día en la presencia de Dios nos podremos gozar. Dios y el salmista detestan toda clase de idolatría. Los hijos de Dios detestamos toda clase de idolatría, porque la idolatría rechaza al Dios vivo y verdadero. Los idólatras a menudo vienen a ser presa de sus pecados, porque son decepcionados en aquellos a quienes consideran dioses. Porque a pesar de que tienen ojos, oídos y apariencia de hombres, no son hombres. Y si no son hombres, menos son Dios, menos son la divinidad. Vamos a ver ahora el testimonio de David respecto a la confianza que tiene en Dios. Dice así de los versículos 5 al 7. Jehová es la porción de mi parte y de mi copa. Tú sustentarás mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseñan mis riñones. Aquí David viene a recordar aquellas circunstancias en las que se ha visto en estrecho, en aquellas circunstancias de batallas, aquellas circunstancias difíciles donde parece que todo estaba perdido, y recuerda cómo es que Dios lo ha librado en el pasado.
lo cual es muy bueno hacer. Olvidar la mano de Dios y la presencia de Dios en el pasado, recordarlo. Y David dice que lo más importante para él, su posesión más hermosa, es Dios. Él no considera lo material como lo más precioso, a pesar de su riqueza, a pesar del poder, del poderío y de la grandeza que pudiese tener como rey. La heredad más grande, la continua bendición, es Dios. Es la mejor herencia que cualquier persona pudiese tener, la más grande posesión que cualquier persona pudiese tener. Dios en su vida, Dios con nosotros. Dice así el versículo del 8 al 11, los versículos del 8 al 11. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Alegróse por tanto mi corazón y se gozó mi gloria. También mi carne reposará segura, porque no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, hartura de alegrías hay con tu rostro, deleites en tu diestra para siempre. Estos versículos, aunque fueron escritos por David y habla de su experiencia y de su confianza en Dios, deben aplicarse con toda certeza a Cristo. Son versículos proféticos con respecto al Mesías. Estos versículos son citados por el apóstol Pedro en el día de Pentecostés. De hecho, también el apóstol Pablo cita el mismo Salmo 16 en Hechos capítulo 13, mencionando que David durmió o David murió, pero que el Señor Jesús, a quien Dios levantó, él no vio corrupción. Aprendemos que Cristo había de sufrir y había de morir. Estos versículos nos recuerdan el Evangelio. Aprendemos en estos versículos que Cristo había de ser apoyado maravillosamente por el poder divino en sus sufrimientos y en su muerte, hasta poder asegurar que todo se había consumado, como Él lo expresó en la cruz del Calvario. También en estos versículos recordamos que Cristo había de ser librado a través de sus padecimientos y habría de resucitar. Y mediante la resurrección vencer los poderes de la muerte. Estos versículos nos recuerdan que Cristo habría de ser abundantemente recompensado, mis amados, por sus grandes padecimientos. Estos versículos son mesiánicos y nos recuerdan la pasión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y estos versículos nos ayudan a que nuestra confianza en Él sea fortalecida. La base de nuestra fe es Jesús, es la resurrección del Señor Jesucristo. De hecho, el mensaje de la iglesia primitiva desde el principio fue la encarnación, la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En este salmo Dios es alabado por las numerosas bendiciones terrenales con las cuales Él ha provisto a su siervo. En este salmo se nos presenta que la más grande esperanza está en Dios, en la presencia de Dios después de la muerte. Amados hermanos, demasiadas veces nuestras oraciones vienen a ser una especie de lista de cosas terrenales. Y pedimos al Señor, y en toda esa lista, cosas materiales, cosas que algún día se quedarán aquí. ¿Cuántas veces en esa lista de peticiones
tenemos como prioridad las cosas espirituales, las cosas eternas, las cosas que redundan para la gloria de nuestro Dios. Aquellos que tienen al Señor tienen todo lo bueno, tienen la vida eterna. Amados hermanos, desde los días en que Jesús resucitó al hijo de la viuda de Naín, resucitó a Lázaro, resucitó a la hija de Jairo, Jesús claramente estaba mandando un mensaje a la muerte, diciéndole: muerte, no tienes poder sobre mí. Y es por eso que después de que Él murió al tercer día, resucitó, venció la muerte. Como tal, como cristianos nunca debemos olvidar que Cristo está vivo, y esa es la base de nuestra fe. Los tiempos en los que estamos viviendo, sin duda alguna, la muerte de nuestros seres queridos, la incertidumbre de la enfermedad que ataca a los más vulnerables, nos ayuda a recordar que hemos de morir. Pero si pasamos por enfermedad, por dificultad, si andamos en sombra de muerte, no se nos olvide que Cristo vive y que su promesa es que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa promesa fue real en Cristo, esa promesa fue real en David, y si tú eres un creyente, esa promesa es real en tu vida. Confía, mi amado, nuestro Dios vive, Cristo está vivo. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.